Al menos 21 palestinos muertos por un incendio en un campo de refugiados en Gaza. La baja tasa de natalidad italiana pone en riesgo el futuro del país. Activistas ambientales rocían líquido negro sobre una obra maestra de Klim. Ladrones en las tiendas del aeropuerto de Orly. La policía fronteriza toma medidas y llama a los pasajeros a estar atentos. Animalistas anuncian medidas legales contra el toro júbilo en España. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Noticias RTD Internacional. Quien les habla, Isabel Beltrán. Les doy la bienvenida a ustedes, como cada semana, muy puntuales a las 18 horas Francia. Colombia, Perú, Ecuador nos ven a las 12 del mediodía. Los invito a que se suscriban a nuestro YouTube. Nos encuentran como RTD Internacional. También que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Noticias RTD Internacional. Vamos a una pausa y ya volvemos. Al menos 21 palestinos, entre ellos varios niños, fallecieron en el incendio de una vivienda en el campo de refugiados en la Franja de Gaza. Por el momento se ignoran las causas del siniestro, aunque las autoridades locales dijeron que había carburante almacenado en la vivienda de 3 plantas. Llegaron al menos 20 cuerpos, todos calcinados, dijo el director del Hospital Indonesia en la localidad de Jabalía, al norte de la ciudad de Gaza. Entre ellos, por lo menos, hay 7 niños. Un número aún sin precisar de personas que resultaron heridas. La Unidad de Defensa Civil de Gaza dio un balance de 21 muertos en un comunicado. El grupo islamista Hamas, que gobierna este enclave palestino, indicó que el incendio ya fue sofocado. La justicia de Países Bajos condena a cadena perpetua a 3 de los 4 acusados en el juicio por el derribo del MH17 de Malaysia Airlines, que mató a sus 298 ocupantes. El tribunal ha explicado que los rusos Igor Strekov, Sergei Dubinsky y el ucraniano Leonid Karchenko tuvieron un papel fundamental en el lanzamiento del misil Buk. También ha apuntado que pensaron que era un avión militar. La Corte ha recordado que falta información sobre quién dio realmente la orden de disparar, pero que el lanzamiento se produjo desde la República Popular de Donetsk. Moscú, que se ha negado a entregar a los acusados, promete estudiar la sentencia. El derribo del vuelo MH17 conmocionó al mundo el 17 de julio de 2014. Realizaba la ruta Ámsterdam-Kuala Lumpur. 195 de las víctimas eran de nacionalidad neerlandesa, pero también habían ciudadanos malayos y australianos. Tras años de investigación, análisis de los restos del misil y escuchas telefónicas interceptadas, el tribunal ha concluido que las acciones militares de los condenados estaban coordinadas por Moscú y que Rusia estaba involucrada en las acciones de los rebeldes. Por primera vez en la historia del país, desde el 2015, la población italiana ha perdido alrededor de 1 millón de habitantes y las previsiones para el futuro parecen sombrías. En otras palabras, no solo se reducirá la población total en los próximos años, sino también el número total de jóvenes, algo que de confirmarse tendría un enorme impacto en la productividad y el crecimiento económico del país. Italia tiene el mayor porcentaje de personas mayores de 65 años de toda la Unión Europea. Y si la tendencia continúa, será más difícil sostener tanto el sistema de pensiones como el sanitario. La disminución de la población se debe
a que Italia tiene la tasa de participación laboral femenina más baja de Europa. Actualmente se sitúa en un 57%, en Alemania está en torno al 75% y en Suecia supera el 81%. Esto afecta porque estudios han demostrado que si las mujeres pueden trabajar, van a tener más hijos, porque se sienten seguras desde el punto de vista financiero y las anima a formar una familia. Hacen falta varias generaciones para invertir la tendencia, porque el número total de mujeres fértiles se ha reducido con el tiempo y eso lleva a la importancia de aprovechar la inmigración como otra posibilidad a la hora de afrontar este problema. Catorce personas han sido arrestadas desde septiembre por la policía fronteriza en el aeropuerto de Orly. Estos habían sustraído aproximadamente 5.000 euros en mercancía, además de objetos personales de los viajeros. Sea un lugar plagado de cámaras, policías y guardias de seguridad, es en un aeropuerto. Sin embargo, este es el patio de recreo elegido por estos ladrones que jugaron con fuego y que perdieron. Fueron pillados infragantis tras robar productos de tiendas del aeropuerto de París-Orly o asaltar objetos personales de pasajeros en las terminales. Desde comienzos de septiembre, los agentes de la Policía de Fronteras de Orly han detenido a 14 ladrones. La mayoría de los robos se cometieron en las tiendas libres de impuestos de las terminales. Allí robaron cerca de 5.000 euros en perfumes y cigarrillos en 2 meses. La policía pudo desenmascarar a los delincuentes gracias al grupo de vía pública. Sus miembros operan vestidos de civil y no de uniforme, lo que les otorga una formidable discreción, paseando por las tiendas y los pasillos de las terminales, escondidos entre el flujo de pasajeros. Estos funcionarios de civil lograron atrapar a los ladrones en el acto. En algunos casos fueron alertados por los propios empleados de las tiendas. En otros casos fueron las investigaciones y el visionado de las imágenes de las cámaras de videovigilancia la que permitieron dar con los delincuentes. París-Orly recibe aproximadamente 32 millones de pasajeros al año. Un juez federal bloquea el título 42 en Estados Unidos. El juez federal de Estados Unidos, M. Sullivan, otorgó al gobierno de Biden un periodo de transición de 5 semanas para que deje de aplicar la política implementada durante la presidencia de Donald Trump con base en el título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, que desde el año 2020 ha permitido expulsar a más de 2 millones de migrantes sin el debido proceso en la frontera de Estados Unidos y México. El martes, el juez Sullivan había bloqueado la política y la había calificado de arbitraria y caprichosa, pero el día miércoles acordó aumentar hasta el 21 de diciembre el plazo para que el gobierno de Joe Biden ponga fin a dicha política. La jornada de vasos navideños, donde se registra un alto flujo de clientes, se vio paralizada por la protesta de los que atienden en los locales de Starbucks. Más de 2.000 empleados de la compañía se organizaron en diferentes ciudades del país para exigir mejores condiciones laborales. Los manifestantes exigen horarios más regulares, mejores salarios y que Starbucks se siente a la mesa de negociaciones con el grupo de sindicatos cuanto antes. En esta ocasión, la huelga de los trabajadores involucró a los clientes que se acercaban a comprar, realizando una especie de campaña de mercado bajo el nombre de Levantamiento de la Copa Roja, en donde los manifestantes repartieron un vaso reutilizable de ese color
a los compradores que pedían una bebida de la Sirena Verde. En agosto, la Junta Nacional de Relaciones Laborales instó a la empresa a recontratar a empleados despedidos por participar de actividades gremiales y en menos de un año, 260 sucursales solicitaron unirse al sindicato. Y llegamos a las noticias culturales con Angélica Bustos, donde nos hablará lo que sucedió en el Museo de Austria con los activistas ambientalistas. Gracias, Isabel. En noticias culturales de esta semana, los museos entran nuevamente en alerta roja tras nuevos ataques de los activistas ambientalistas. En París Norte se llevó a cabo la primera prueba de los taxis voladores, que aparentemente saldrán para los Juegos Olímpicos del 2024. Y para terminar, la magia de la Navidad llega a París en Galería Lafayette. Veamos los acontecimientos. En París, la magia de la Navidad se apodera de Galería Lafayette. Desde este miércoles 16 de noviembre podemos descubrir las vidrieras animadas y el árbol de Navidad gigante de este año. Para la ocasión te espera un nuevo cuento con el tema Planet Sapin. La magia de las fiestas navideñas vuelve a invadir la capital. Entre los aspectos más destacados de esta temporada se encuentran, por supuesto, los escaparates animados y el árbol de Navidad gigante en Galería Lafayette. Este año, los grandes almacenes han elegido un tema que ilustra y simboliza la perfección de la Navidad. Hay que decir que con su árbol de Navidad gigante en constante renovación, se siente majestuosamente bajo la cúpula en cada fiesta durante 50 años. El tema es más que apropiado. Las Galerías Lafayette se reencuentran con la literatura 80 años después de los escritores Colette, invitando a la novelista Claire Castillon a imaginar un nuevo cuento, Planet Sapin. Ilustrado por Florence Chavez, Planeta Sapin se encuentra en la historia de Norman, habitante de Elato, el planeta de los abetos silvestres enviado a la Tierra para salvar la Navidad de Annie. 11 cuadros animados te llevan al mundo de Planet Sapin, producidos en colaboración con Atelier Bonlat. Revelan la historia y las aventuras de Norman, que van desde preparativos para el espectáculo Sapin Theater hasta el viaje de la Tierra en un barco mágico y una vista a la discoteca Sappho. París pone a prueba sus taxis voladores para los próximos Juegos Olímpicos. Despegando desde un aeródromo al noreste de París, un taxi volador completó un vuelo de prueba con gran fanfarria este jueves. Los promotores del proyecto esperan que el medio de transporte esté disponible para los Juegos Olímpicos del 2024. Se ha planteado 5 bases para acomodar el avión eléctrico en toda la región de París. Además de transportar pasajeros, podría utilizarse para emergencias médicas. El taxi fabricado por Volocopter ha diseñado su Volocity, un vehículo de 2 plazas y 18 rotores, con la marcada aspiración de convertirse en el primer eVTOL certificado para servicios comerciales. Volocopter 2X ha sido el único eVTOL autorizado por la Autoridad de Aviación Civil francesa. Casi nada. El consejero delegado de la empresa, Dirk Hock, cree que la certificación de Volocity llegará a los próximos 18 meses, siempre con la idea de ofrecer vuelos comerciales y trayectos de corta duración en el 2024. París, que será la sede de los Juegos Olímpicos del verano entre el 26 de julio y el 11 de agosto de este mismo año, podrá ver sus cielos llenos de aeronaves de este modelo. Activistas climáticos arrojaron un líquido negro a un cuadro de Klimt en el Museo de Viena. 2 activistas han arrojado líquido negro y oleoso sobre el cuadro Muerte y Vida de Gustav Klimt en el Museo Leopold en Viena para denunciar la inacción contra la crisis climática. Después, uno de ellos se pegó al marco del cuadro.
Las primeras informaciones indican que el cuadro estaba protegido por un vidrio y no había resultado dañado, aunque el museo pide algo de tiempo para evaluar en detalle lo sucedido. El grupo Última Generación compartió un video en la protesta en su cuenta de Twitter. Una persona también se pegó al cristal que protege la obra durante la protesta. Con motivo de una festividad regional, la entrada de Leopold era gratuita, patrocinada por la petrolera OMV. Y pese a los estrictos controles, los activistas consiguieron introducir el líquido en una bolsa de agua caliente. Uno de los activistas gritó tras arrojar el petróleo sobre el cuadro: "Conocemos el problema desde hace 50 años. Debemos actuar de una vez, de lo contrario el planeta se destruirá. Detener la destrucción de los combustibles fósiles. Nos dirigimos hacia un infierno climático", agregó para describir las nuevas perforaciones de petróleo y gas con una sentencia de muerte para la humanidad. Hace 5 días, otros 2 activistas del mismo grupo se pegaron con adhesivos a fósiles de dinosaurios del Museo de Historia Natural de Viena, que no resultaron dañados, para criticar la destrucción climática causada por los hidrocarburos. Gracias por seguir conectados con nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como Noticias RTD Internacional, en nuestra página de YouTube como RTD Internacional. Hasta la próxima. Reino Unido aceptó pagar otros 72 millones de euros a Francia con el fin de frenar el cruce de barcos con migrantes por el Canal de la Mancha. Con este nuevo acuerdo se busca mejorar los vínculos entre los dos países. Cerca de 40.000 personas, la mayoría de ellos albaneses, iraníes y afganos, cruzaron el Canal de la Mancha desde Francia hasta el Reino Unido en lo que va del año. Este flujo supera ampliamente las cifras registradas en todo el año pasado, cuando las llegadas sumaron 28.561 personas. Francia se compromete a reforzar un 40% de la presencia de efectivos en el norte del país, lo que implica desplegar 100 agentes más. Además, por primera vez serán desplegados equipos de observadores en ambos lados del canal. Los sucesivos gobiernos británicos han pagado a Francia cientos de millones de euros en las últimas décadas para mejorar la seguridad en las costas que dan al canal, especialmente cerca al puerto de Calais. Pero desde el Reino Unido persiste la sensación de que Francia no hace lo suficiente, una acusación que es atizada por los medios de extrema derecha y miembros del Partido Conservador que está en el poder. El acuerdo es el reflejo de la mejora de los vínculos bilaterales entre Francia y el Reino Unido desde la llegada al poder del primer ministro británico Rishi Sunak. Un toro bramaba con la boca ensangrentada y la lengua afuera, mientras lo ataban al poste para luego colocarle un armazón metálico, durante la celebración del tradicional toro júbilo de Medinaceli en la provincia de Soria, España. El grupo prendía las bolas de fuego que el animal posteriormente trataba de quitarse de su cornamenta. Animalistas han anunciado medidas legales contra esta tradición del siglo XVI, ya que consideran que esto no es cultura, sino maltrato animal. Anima Naturalis explica el estrés que vive el animal en el cajón antes de entrar a la plaza. El toro no puede moverse para defenderse ni para huir, con lo que va a estar en continuo estrés durante muchas horas, señala Jaime Posada, coordinador de Anima Naturalis. El partido animalista PAGMA denunció que la Guardia Civil expulsó a los camarógrafos al final del evento
y que no se pudo registrar el momento en el que intentaron ensogar de nuevo al toro para introducirlo en el cajón, instante tras el cual el toro cayó desplomado. Según los organizadores, el animal murió por la embestida de otro toro y que se siguieron todas las medidas organizativas legalmente establecidas y que están dirigidas, dicen, a proteger al toro. El gobierno de Cuba aceptó la reanudación de repatriaciones en vuelos provenientes de Estados Unidos de cubanos que hayan ingresado de manera irregular a territorio estadounidense y sean inadmisibles por las autoridades migratorias, informó el vicecanciller Carlos Fernández de Cosio, tras sostener en La Habana una reunión con la delegación estadounidense encabezada por Emily Merdrala, subsecretaria adjunta del Departamento de Estado. Cerca de 30.000 de los 277 millones de migrantes que entraron de manera irregular a Estados Unidos desde el 1 de octubre son cubanos, según cifras de la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza. Una docena de cubanos estarían aguardando su repatriación al no ser admitidos por los agentes migratorios. El canciller cubano Bruno Rodríguez tuiteó que reclamó a la comitiva el fin de los incentivos estadounidenses a la migración indocumentada, así como el recrudecimiento del bloqueo económico. La agricultura en Centroamérica no se recupera tras el paso mortal de Julia. Lo que un día fueron campos de cultivo llenos de vida, hoy solo quedan en muerte y devastación. Centroamérica no se sobrepone al paso de la tormenta tropical Julia, que ingresó el 9 de octubre a Nicaragua como huracán categoría 1, pasó como tormenta tropical por El Salvador y se disipó en Guatemala. El panorama se hace cada vez más complejo para los afectados de la tormenta Julia. El fenómeno climático no solo arrasó con los campos de cultivo, sino también con centenares de viviendas y carreteras, especialmente en las zonas más pobres. En Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimó en $368 millones las pérdidas causadas. Los daños afectaron la producción, medio ambiente, infraestructura en salud, educación, telecomunicaciones, energía, agua y saneamiento. Los fenómenos climáticos en Centroamérica son cada vez más recurrentes. Un informe del Banco Mundial advierte que estos podrían empujar a más de 130 millones de personas a la pobreza en los próximos 10 años. Djokovic podrá disfrutar del Open de Australia 2023 si cumple con el visado. La ampliación de esta noticia y más de deportes con Gustavo Díaz. Así es, Isabel, y bienvenidos a este su espacio del acontecer deportivo aquí en Noticias RTD. Y en los sucesos deportivos de esta semana, primero, Djokovic podrá jugar el Abierto de Australia 2023 si solicita un visado. Como segunda noticia, patinadora colombiana fallece tras haber luchado contra el cáncer. Y terminaremos con la noticia de que fueron desveladas las mascotas de los Juegos Olímpicos París 2024. Vamos con las notas.
Djokovic podrá disputar el Open de Australia 2023 si solicita su visado para entrar al país. El tenista serbio Novak Djokovic podrá disputar el Abierto de Australia si solicita un visado para entrar en el continente, al levantarle la prohibición de entrada a este país. La polémica surgió en la pasada edición cuando trató de disputar el torneo sin estar vacunado contra la COVID-19. El nuevo ministro australiano de Inmigración, Andrew Gills, ha decidido que Djokovic pueda, si así lo desea, solicitar un visado para participar en el campeonato que se disputa en Melbourne, confirmó este martes. El tenista serbio, que buscaba ganar su 22º Grand Slam y empatar con el español Rafael Nadal, aún no ha confirmado su participación en el torneo australiano, donde ha ganado en 9 ocasiones. Djokovic fue deportado por las autoridades australianas a mediados de enero de este año, poco antes del inicio del Abierto de Australia, al tratar de entrar al país con una excepción médica con el objetivo de disputar el torneo, el primer grande de la temporada sin estar vacunado. Tras una intensa batalla judicial, el Pleno del Tribunal Federal Australiano consideró que la presencia del jugador en el país oceánico suponía un riesgo para la salud y el orden público, dado que podía alentar protestas de los movimientos antivacunas. El tenista finalmente fue deportado y se le impuso una prohibición de entrada al país durante 3 años. El escándalo de Djokovic se produjo en un momento en que Australia, que cerró férreamente las fronteras durante la crisis sanitaria, se enfrentaba a un aumento de casos de la COVID-19. Es así pues como Djokovic, si así lo desea, podrá disputar el primer Grand Slam del año 2023. Patinadora colombiana que había pedido la eutanasia falleció tras luchar contra el cáncer. Falleció la patinadora artística Carolina Otálora, quien vivió con el intenso dolor que le producía un cáncer de estómago. En su caso, pese a todos los esfuerzos médicos, no tenía cura alguna y su situación médica no iba a mejorar. Aunque ella ya había solicitado la eutanasia para ponerle fin a su sufrimiento, fue necesario una sedación paliativa terminal. La diferencia entre estos dos procedimientos es que el primero es de manera inmediata, mientras que el segundo requiere de horas y hasta días en el suministro de medicamentos para que paulatinamente el paciente muera por la misma enfermedad sin sentir los síntomas y dolores. Si bien la eutanasia está permitida en Colombia, amparada por varias sentencias de la Corte Constitucional, la falta de una ley que la reglamente tiene a decenas de pacientes con dolencias agudas, viviendo todo un calvario para poder acceder al derecho a morir dignamente. El esposo de Carolina, junto con su hijo Juan Sebastián, de 23 años de edad, también patinador artístico, decidieron apoyarla porque ella era la única que sentía los dolores. Ella no quería más agujas, más procedimientos, porque todo era doloroso. Ella misma dijo, no quiero más dolor. La última medalla que ganaron juntos Carolina y su esposo fue en el mes de abril, cuando se quedaron con el otro oro en los Interclubes de Cali. Después de conocerse la noticia sobre el fallecimiento de Carolina Otálora, el Comité Olímpico Colombiano rindió un homenaje a través de sus redes sociales y resalta este mensaje: Carito, gracias por escribir una página dorada en el deporte colombiano. Tu legado permanecerá para siempre en el patinaje. Paz en la tumba de Carolina Otálora y gracias por su aporte al deporte. Fueron desveladas las mascotas de los Juegos Olímpicos París 2024, los Friges. Los Juegos Olímpicos de París 2024 desvelaron el pasado lunes 14 de noviembre sus mascotas, 2 gorros frigios llamados Frige, un símbolo puramente republicano para encarnar el emblema de felpa de la edición olímpica francesa. No se han dado cifras sobre el volumen de las mascotas producidas,
salvo que deberían representar financieramente entre el 20 y el 25% de los ingresos de los productos licenciados de los que serán el buque insignia. En total, se esperan que los ingresos del llamado merchandising aporten 127 millones de euros, según las cifras del presupuesto de 2021 del comité organizador. A finales de diciembre se llevará a cabo una revisión del presupuesto para encontrar ahorros, ya que el presupuesto global de Coho se ve afectado por la inflación. Además de la tienda oficial en línea y la de la Alesh, las mascotas se venderán en Carrefour, que es uno de los patrocinadores de los juegos, pero también en jugueterías especializadas. El Frisch olímpico lleva zapatillas de deporte. El gorro frigio es conocido en todo el mundo y está presente en el arte, en los ayuntamientos, en los sellos. Esta vez no hay ningún animal, como el panda que fue éxito en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Queríamos destacar y no elegir un animal, sino un ideal, dijo Stanguet. Al elegir el gorro frigio para Marianne, el comité organizador han vuelto a abrazar la retórica republicana y revolucionaria, al igual que para el recorrido del maratón, que sigue la ruta de la Marcha de las Mujeres desde el 5 de octubre de 1789. Así entonces, ya se conoce la mascota de los Juegos Olímpicos y sus diferentes sitios de venta. Bueno, y estas fueron las noticias más importantes de esta semana en el acontecer deportivo. Te invitamos para que no te muevas de este espacio de noticias RTD. Y llegamos al final de esta emisión. Gracias a ustedes por seguirnos de principio a fin. También agradecer a la producción Soto Beltrán y César Morales. Obviamente también agradecer al equipo de noticias que trabaja cada semana para llegar a sus hogares con la información más relevante. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.